Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy tenemos una invitada súper especial, Claudia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Material Business. Esto es muy interesante porque es la primera vez en mi carrera que entrevisto una periodista. Entonces, am, espero pues no hacer muchos errores en esta entrevista. Em, Muchas Vamos gracias a por invitarme. Es un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Para los que no conocen a Claudia, Claudia Palacios es periodista desde hace 25 años, actualmente es columnista del periódico El Tiempo y presentadora de la emisión central del noticiero CMI. Ha sido directora de noticias en El Tiempo, City TV, en el canal Capital, así como es miembro de la mesa principal del noticiero W Radio, presentadora, reportera y coproductora de varios programas en CNN en español, reportera y presentadora del canal Caracol en Colombia. Claudia Palacios lanzó en noviembre de 2019 su libro de entrevistas a mujeres, En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, por el que ganó el Premio Nacional de Periodismo CPB en la categoría de Mejor Libro. También es autora de Te vas o te quedas, historias para leer antes de cruzar la frontera en el 2013 y de Perdonar lo imperdonable, crónicas de una paz posible en 2015, tema que la hizo merecedora del Premio de Periodismo Simón Bolívar en el 2014 de la categoría de Mejor Entrevista en la Radio. Felicitaciones, una carrera llena de éxitos y de premios y de muchas satisfacciones por todo tu esfuerzo, Claudia. Pues muchísimas Entonces, gracias, Mónica, muy amable y en efecto, pues sí, eso es parte también de lo que a mí me gusta contar porque la gente tal vez a veces se hace una idea cuando lo conoce a uno en los momentos ya de los aplausos, de que toda la vida ha sido así y realmente detrás de cada uno de esos momentos hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y también fracasos de los cuales uno ha tenido y ha sabido levantarse. muy importante que nos compartas eso porque es algo muy cierto. La imagen de el momento feliz es el que se recuerda sin a veces tener en cuenta todo el trabajo que viene detrás de cámaras y todos los esfuerzos que se hacen. En el momento en que yo decidí invitarte, leí tu columna, se lo explico con plastilina y me encantó. Entonces dije, yo quiero que ella participe en este segmento de mujeres que tenemos dedicado en Material Business por 2 meses. Estamos entrevistando solamente a mujeres. Normalmente tenemos temas muy técnicos, pero también tenemos un compromiso grande con cerrar la brecha de los goles de sostenibilidad, y uno de esos es justamente el de la equidad de género. Y viniendo de un rol donde hay predominantemente en nuestra carrera son más los hombres, me parece muy chévere que podamos tener y muy importante que podamos tener puntos de vista diferentes de profesionales que no solamente son técnicos, ingenieros, tecnólogos o algo así. Cuéntame desde tu punto de Sí, vista, ¿cuándo te nace la idea de tratar temas de igualdad de género? mira, yo digamos que desde el comienzo de mi carrera, porque yo empecé cubriendo temas de salud, estaba cercana a esos temas, pero no era consciente de que era un tema, ¿no? En sí mismo, el tema de la equidad de género. De hecho, yo el primer premio de periodismo que me gané fue un premio por unos reportajes que hice sobre salud sexual y reproductiva en jóvenes, pero pues lo veía desde la óptica de es un tema de salud. Y ya pues los años de experiencia me fueron mostrando la relación entre tener acceso a educación sexual, a productos de anticoncepción y lo que se puede considerar equidad o inequidad de género. Pero realmente ya fue mucho más adelante en mi carrera cuando yo, y de hecho, mucho más adelante es mucho más adelante, cuando yo regresé a Colombia hace 10 años, después de vivir en Estados Unidos 8 años trabajando en CNN en español, yo percibí una cosa que me hizo darme cuenta de que cuando me fui a trabajar por fuera de Colombia, me había liberado de eso. Me estoy refiriendo al acoso sexual. Yo aprendí
a desenvolverme en un entorno laboral donde el acoso sexual es parte de lo normal y es parte como de la cultura laboral. Y cuando hablo de acoso sexual no estoy hablando de un tocamiento directo o de que a uno le digan directamente quiero acostarme con usted, ni nada de esas cosas parecidas. Me estoy refiriendo a comentarios que muchas veces consideramos que son naturales del relacionamiento entre hombres y mujeres y que muchas veces incluso las propias mujeres los consideran necesarios para sentirse bien tratadas. Esto de que a uno le estén diciendo que está linda o que le queda bien X cosa o de que por qué mejor no se pinta el pelo de no sé qué color y digamos estos chistes de tipo sexual, ¿no? Por ejemplo, decir que si un día uno está un poco malhumorado o está estresado, en fin, entonces es que anoche no tuve buen sexo con mi pareja. Ese tipo de cosas así eran en el entorno en el que yo me formé como profesional, no eran consideradas acoso sexual, eran normales y todos nos moríamos de la risa y yo empecé a reaccionar a eso de la misma manera e incluso con un calibre más fuerte. Cuando yo llego a CNN, después de tener como 6 años y medio de carrera acá en Colombia, encuentro que hay algo que yo no tengo que hacer eso, o sea, que yo no tengo que estar como con esa armadura para responder ese tipo de comentarios y ese tipo de miradas y ese tipo de chistes. Y me parece fantástico, o sea, me parece que me puedo realmente enfocar en mi trabajo, en mi propósito y ya lo doy por hecho, ¿cierto? Cuando decido regresar a Colombia, no pienso en eso y cuando pongo el pie en la primera sala de redacción que estuve después de regresar a Colombia, inmediatamente eso llegó, así, pero mejor dicho, sin ningún cambio. Y dije, wow, esto está muy fuerte y esto ya cuando uno es consciente de lo que significa, se da cuenta de que es un tabú para muchas mujeres. Digamos, a mí no me expulsó de la fuerza laboral porque yo desarrollé unos mecanismos, pero sí me distrajo, o sea, hizo que parte de mi energía se enfocara en cómo lidiar con eso. Entonces, y sé que a muchas mujeres, ya en ese momento era consciente de que a muchas mujeres les había costado desde una petición de tener sexo o de algo relacionado hasta una violación sexual. Y ahí ya era consciente de que eso hace parte de una misma cadena. Y entonces ahí ya empecé en mis comentarios que yo hacía en ese momento en la radio a ser muy crítica. Y en la medida en que empecé con eso dije, uy, aquí hay un enorme conocimiento y empecé a conocer a las mujeres, a las feministas, a las de las organizaciones de mujeres que habían trabajado en eso y yo dije, wow, esto es un conocimiento, esto hay que contarlo, no podemos tratar estos temas en los medios de comunicación desde nuestra perspectiva personal simplemente, hay que entender todo el conocimiento alrededor de esto. Y ya después yo quería hacer mi siguiente libro, que era En Brujas, que tú lo mencionaste. Decidí que quería que fuera sobre estos temas de género, pero como ya venía escribiendo la columna sobre este tema, la columna en El Tiempo, y ya sabía que esto tenía sus más y sus menos, o demasiado, o sea, se habla no del feminismo, sino de los feminismos. Entonces dije, no, yo tengo que estudiar esto porque yo siento que no tengo la capacidad suficiente para hacerlo bien. Y ahí entro a estudiar la maestría en género, que es la que estoy terminando ahora en este momento, y bueno, eso ya me da un panorama mucho más amplio que me hace sentirme como con la tranquilidad de tener conceptos claros y además tener fuentes a quien acudir en el momento en que tengo dudas. Claro, referencias, ¿no? Excelente historia. Claro que sí, es algo que, y es un tema muy tabú y como tú dices, hasta cierto punto socialmente aceptado, ah, y que genera una cantidad, un ripple effect, como decimos en inglés, de que llega hasta puntos bastante delicados. Las últimas estadísticas de las Naciones Unidas, desafortunadamente para los Sustainable Development Goals son muy desalentadoras. Todavía estamos probablemente a unos 40 años, si seguimos a un paso al que vamos, de llegar a cierto punto de equidad de género. Hay países por lo menos en los que
todavía se restringen labores. Solamente el 1% de mujeres llega a estar en un medio de liderazgo en empresas, y realmente 1 de cada 5 o 4 mujeres, dependiendo de la región, y yo creo que esas estadísticas cambian mucho dependiendo de en qué región está, sufren acoso sexual o sufren problemas más grandes respecto a violaciones y cosas de ese estilo. Dentro de todas tus investigaciones, tus experiencias, ¿tú cuáles crees que sean las oportunidades, las que son más carentes para las mujeres? Bueno, si te entiendo bien la pregunta, yo creo que las mujeres estamos en una cultura como la nuestra, y me refiero a Colombia y América Latina, y no estoy diciendo que eso no pase en Estados Unidos, porque también pues lo conozco porque vive allá. Estamos todavía teniendo que pelear con esta idea de que la gente cree que nuestro mayor valor es nuestro atractivo físico. Históricamente, en muchos ámbitos, no en todos, pero en muchos, la mujer tiene esta cualidad adicional de ser adorno, ¿no? De ser reconocida por su atractivo físico, y a esto contribuyen muchas cosas, la crianza en la casa, que las revistas venden más si ponen mujeres estéticamente con los cánones aceptables por la sociedad, que además hay reinados de belleza, ¿no? Entonces, por más que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe nos graduamos de la universidad 11% más mujeres que hombres, lo cual automáticamente uno pensaría, bueno, pues deberíamos tener mejores posiciones, o sea, no deberíamos tener una brecha de desempleo tan grande, que en el caso colombiano es de 5%, de 5 puntos en promedio, pero pues dependiendo del sector puede ser de 20 puntos o de 12, o sea, va variando. Entonces uno diría, bueno, si nos graduamos más de la universidad, deberíamos tener acceso al empleo más fácilmente, y además deberíamos ser mejor remuneradas porque estamos en unos niveles de conocimiento más altos. Pero resulta que eso no sucede por una conjunción de cosas que tienen que ver, uno, con que en los sitios de trabajo todavía uno se encuentra con que para uno ser tenido en cuenta, para uno ser respetado, o no respetado, sino tenido en cuenta, uno tiene que además ser atractivo y dedicar parte de su tiempo a lucir bien, porque si no, nadie se quiere hacer con la gorda esa, o con la fea esa, o con la vieja esa, ¿no? Ese tipo de cosas que de pronto sobre los hombres no hay tanta presión. Y lo otro es que sobre nosotras sigue cayendo la mayor carga de responsabilidades del cuidado de la familia, del cuidado del hogar, del cuidado de la sociedad en general. Entonces, y la pandemia nos lo mostró muy claramente, ¿no? Cómo fueron las mujeres las que más perdieron empleo y las que más nos tardamos en recuperar los empleos, porque como la pandemia cerró los colegios, entonces, digamos, lo natural que se espera es que la mujer de la casa se encargue de acompañar a los niños y niñas en esas duras tareas de que pongan atención, hagan sus tareas, aprendan virtualmente, mientras que el hombre más rápidamente se liberaba de eso para poder salir a hacer su otro rol, que es su rol principal, que es ser proveedor. Entonces creo que mientras estemos amarradas a esas dos cosas, esa mayor carga del cuidado y ese requisito de cumplir unos cánones de belleza, vamos a tener el tránsito por el mundo laboral pues siempre más retador y más complicado. Completamente de acuerdo. Muy interesante que mencionas lo de la pandemia. Parte de las estadísticas, de nuevo, de las Naciones Unidas es que aproximadamente el 60% de mujeres que tuvieron que salir de la fuerza laboral durante la pandemia por todos esos motivos que tú mencionaste, tuvieron dificultades prácticamente 3 veces más grandes para retornar que los hombres. Entonces, muy interesante lo que mencionas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos hacer como sociedad, como empresarios, como mujeres mismas, como hombres, para aportar en esta causa? Porque ya sabemos que los indicadores nos están mostrando que no estamos bien, que no vamos bien y que no estamos mejorando, a pesar de que hay muchas iniciativas, mucha
mucho entrenamiento, mucha educación, mucha... ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo en varios, así en los diferentes ámbitos en los que tú nos mencionas, lo mencionas. Nosotras mismas como mujeres tenemos la responsabilidad de, ojalá lo más a tiempo posible, romper con esas malas enseñanzas que vamos absorbiendo desde que somos unas bebés, porque oímos a los papás decir cosas que hacen que automáticamente vayamos entendiendo que las mujeres tenemos, digamos, un campo de acción más estrecho, ¿no? Cuando yo siempre pongo el ejemplo, papá y mamá llevan a la fiesta a un par de hermanitos, hijo e hija. A la niña la llevan como un ponqué decorada, divina, con moños, con cintas, ¿no? Y al niño lo llevan con unos tenis, una camiseta y un jean. Y claro, ambos quieren salir a correr, montarse en el árbol, tirarse del resbalador. Al niño más fácilmente le dicen vaya que si se rompe el pantalón no importa y si se parte una pata, pues que va, que pues, todos nos tenemos que partir una pata alguna vez, pero a la niña es que ni lo intentes porque se te va a dañar el vestido, porque te vas a ver fea, porque se te va a dañar el peinado, con cosas tan simples como esas que muchas familias hacen por bien, no por mal, ¿no? Por cuidar, pero pues sin pensar en el impacto de eso. Desde muy chiquiticas a las niñas le estamos diciendo tu campo de acción es más pequeño. Entonces yo creo que una responsabilidad de las mujeres es darnos cuenta a tiempo. Hoy en día es mucho más fácil tener acceso a mensajes, a información. Si tú sigues las cuentas de Instagram te están mandando todo el tiempo mensajes para, como yo digo en mi charla sobre mujer autónoma en 10 pasos que está en la plataforma Creana, ponerse las gafas para tomar conciencia y darse cuenta de un montón de cosas que estamos viviendo eh, que nos ponen en condiciones de inequidad. Entonces, eso es muy importante, que nosotras también asumamos esa responsabilidad. Y te lo cuento a través de los testimonios de unas de las mujeres que entrevisté para mi libro En Brujas, las más jóvenes, en ese momento tenían 12 años, me contaron una experiencia de cuando tenían 9, y es que estaban jugando básquetbol en la cancha del colegio con niños, era un colegio mixto, y los niños no les pasaban el balón. Y entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no me pasas el balón? Y los niños, pues porque eres niña, como si eso no requiriera explicación, ¿no? Como si se cayera de su peso, que porque eres niña, entonces no tienes derecho a jugar. Y las reacciones de ellas me llamaron mucho la atención, porque una decía, no, pues yo creo que yo sí puedo jugar, pero yo no me atreví a decirle nada porque me sentí tan mal que no supe qué responderle a ese niño. Y otra dijo, no, pues yo me salí llorando. Y otra dijo, sí, él tiene razón, yo soy niña, no soy tan fuerte como él, entonces yo para qué juego. Y es una metáfora perfecta, una analogía perfecta de lo que nos pasa en el resto de la vida, ¿no? Cómo nos dejamos influenciar con esos mensajes y salimos llorando, aceptamos o terminamos convencida de eso que nos dicen. Entonces, démonos cuenta nosotras mismas de que esos mensajes están equivocados. Lo otro es familia, empresa, sociedad, Estado. Familia, como te dije ahora con el ejemplo, o sea, yo creo que uno como papá y como mamá debe repreguntarse todo el tiempo, esto que estoy haciendo con mis hijos e hijas, ¿está aportando a la equidad de género? ¿Está aportando a que vivamos mejor? ¿Realmente le estoy enseñando cosas que van a tener un impacto positivo? O sea, hay que cuestionar, no simplemente repetir parámetros de creencia, sino cuestionarlos y encontrarlos que sean coherentes con esas convicciones que en general mucha gente en la sociedad tiene, ¿no? De la equidad de género. Ahora, Estado, pues obviamente que al Estado le corresponde legislar, decretar, hacer fallos de las cortes, y en eso hemos avanzado muchísimo, pero pasar de lo que está escrito en el papel al hecho, pues requiere unos cambios de conciencia y unos cambios culturales que también llevan a que el Estado tenga que invertir más en promover esos cambios de conciencia, porque el Estado no puede, por ejemplo, meterse al rancho de un hogar y decir, bueno, si hay otra pandemia, entonces el señor va a hacer los almuerzos el 50% de los días y la señora el otro 50%, por decir alguna tontería. Pero sí se requiere que se haga algo que
haga que la gente tome conciencia de esto, que encuentre maneras de poder hacer cambios de comportamiento y que le parezcan chéveres, y en eso pues el poder del Estado con todas sus diferentes niveles de autoridad no lo podemos minimizar. O sea, hay que invertir ahí, no solamente en hacer leyes, decretos y destinar presupuestos, sino en ser más atrevidos en cómo llegar a la conciencia y el corazón de las personas. Y en el tema de la sociedad en general, yo creo que hay que darle mucha más visibilidad y hay que crear muchos más grupos en los que este tema sea relevante. Y en ese sentido, pues hay organizaciones feministas, sí, pero también deberíamos, así como en las empresas se promueve, no sé, vamos a hacer los 15 minutos como de, ¿cómo es que se llama eso? Como de pausa activa, pausa activa. Bueno, pues entonces hagamos también algo que tenga que ver con el tema de género, así como hacemos cosas, vamos a hacer una jornada por el medio ambiente, a limpiar playas y nuestra empresa va a participar. Bueno, también promovamos dentro de las empresas que ayudemos a derramar esa conciencia, ese conocimiento en todo nuestro personal a través de actividades desde los departamentos de talento humano, siempre con el ejemplo del liderazgo, porque si quienes son líderes no dan ejemplo, esto no funciona. Y por último, digo, bueno, no, ya ahí te mencioné, familia, las mujeres mismas, el Estado, las empresas, y creo que ahí pues toca expresionar, porque tú dijiste 40 años, pero yo tengo las otras cifras que dicen, no, nos vamos a demorar 140 o 160, dependiendo de qué organismo haga la tarea. Exacto. Y yo digo, qué frustrante, nos vamos a morir las que estamos en este momento trabajando en esto sin ver un mínimo avance realmente, y eso creo que no lo podemos permitir. Tenemos que ser más creativas, más atrevidas, más insistentes, más convincentes para que esto sea una causa de todos y no solo de las mujeres. Acabas de tocar una cantidad de puntos supremamente importantes y gracias por darnos todos esos tips, porque a veces la gente cree que ciertos temas no son directamente, no los tocan o no los afectan, y son realmente cosas sencillas como la jornada en las empresas. Es algo importante. Si damos un training de seguridad, ¿por qué no hacer, como tú dices, una campaña de partir y realmente involucrar a todos los participantes, a todas las personas? Y es algo definitivamente cultural, tiene que venir desde el top hasta la parte baja de la empresa. Nos queda tiempo para una sola más pregunta. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Tú tienes un hijo hombre. Yo también tengo uno que tiene 10 años. Danos un ejemplo de algo, danos una idea, así como nos acabas de dar tantas ideas tan maravillosas para las empresas, para el Estado, para las mujeres, como responsables mamás de hijos varones. Danos una idea de qué podemos hacer para poder meterles la semillita de que esto es importante, de que cuando ellos crezcan tengan el respeto, de que cuando ellos crezcan realmente sean también nuestros abanderados y digan, ok, mi mamá luchó por esto, yo también creo en esta causa y es algo natural para mí, que no tenga que ser algo difícil. ¿Qué idea tienes en ese respecto? Fíjate, la experiencia de ser mamá de un hijo hombre que ya tiene 21 años, casi 22, pues me desafía, ¿no? A cómo ser coherente con lo que digo y aplicarlo en mi casa, con mi hijo y también con mi esposo. Porque yo siento que, digamos, el ejemplo que yo he dado en el sentido de que yo, pues he estado, el papá de mi hijo vive y pues tienen ellos una relación y todo eso, pero yo he estado encargada de la crianza sola la mayor parte de la vida de mi hijo. Entonces siento que ese ejemplo, digamos, que me ayuda, o eso que él ha visto de mí durante toda su vida, me ayuda a no tener que argumentar tanto, ¿no? Porque él sencillamente lo ha visto lo que es para una mujer poder ser
todo lo que hay detrás para poder ser exitosa profesionalmente, llevar una casa, intentar un matrimonio, fracasar en él, criar un hijo estando en un país extranjero, porque pues nosotros vivimos 8 años entre sus 3 y sus 11 años, o sea que fueron unas épocas en las que yo no lo podía dejar sola, siempre estaba como sufriendo por ver cómo me ayudaban a cuidarlo, a recogerlo del colegio, a acompañarlo cuando yo viajara. Entonces creo que todo ese tipo de experiencias como que lo hacen a él muy sensible de cómo a mí, por el hecho de ser mujer, digamos, me ha tocado llevar una mayor parte de la carga, pero desproporcionadamente mayor con respecto, por ejemplo, a su padre. Y siento que él es muy sensible a eso y muy consciente de eso. Y ahora que lo veo con su novia y que su novia también, digamos, es como muy activa en estos temas de equidad de género, pues siento que tiene como una óptica obviamente más joven, porque es su novia, y en una relación emocional distinta a la que tiene conmigo, que lo hace también más consciente, más sensible, y que, por ejemplo, cuando aquí en Colombia estaban discutiendo en la Corte Constitucional la demanda por la despenalización total del aborto, pues su novia participaba en las marchas y yo pues de otro lado escribía mis columnas y entonces siento que él tiene como esos dos mundos y es muy sensible a eso. Ahora bien, yo tengo que decirle a él, ¿por qué no has bajado tu ropa a la lavadora? ¿Por qué tienes que esperar a que se acumule 3 días allá o a que la recoja la persona que nos ayuda en la casa? ¿Por qué no lo haces por ti mismo, no? Y también digo, si este chico se va a casar o a ir a vivir con la persona que él decida, a esa persona le va a tocar estar como haciendo esas cosas, igual que como a mí me tocó, o a mi mamá le tocó, o a mi abuela le tocó, como por lo menos recordándole que el cuidado de la casa, que la casa esté bien, que esté ordenada, también es su responsabilidad. Entonces, como que en unas cosas yo lo veo muy sensible y en otras cosas lo veo como que no entiende cómo materializar esa sensibilidad en hechos del día a día y de lo cotidiano. Pero seguimos trabajando, no nos rendimos. Entonces vamos a ver qué pasa al final. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudia. Claudia, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes que salir para tu siguiente compromiso. ¿Tienes alguna última nota, algo que decir, así como para cierre de la emisión? Sí, me gustaría agregar algo porque pues el ámbito en el que tú te mueves y tu compañía pues tiene que ver mucho con un trabajo históricamente masculinizado, ¿no? Y para las mujeres desempeñarse en entornos masculinizados, por más que hayan cursado los mismos estudios y más, pues siempre será un reto porque siempre va a estar en duda su capacidad, hasta que puedan hacerlo no bien, sino muy bien y además mucho mejor que los hombres. A las mujeres se nos exige demostrar que somos buenas y se nos exige demostrar que somos mejores, ¿no? Entonces, cuando eso no debería ser, digamos, por simple derechos humanos deberíamos tener las oportunidades en igualdad de condiciones y si nos va mal y si lo hacemos mal no deberíamos ser mayormente cuestionadas o castigadas que los hombres. Pero el mensaje es para esas mujeres que se desempeñan profesionalmente en una compañía que tiene funciones históricamente masculinizadas, es varios. Uno, ya la tecnología nos permite pasar muchas de esas cosas, ¿no? Porque allá hay muchos trabajos que antes eran trabajos de fuerza y evidentemente hay una diferencia biológica entre los hombres y las mujeres respecto al desarrollo muscular, así como hay otras diferencias biológicas de las que no vamos a hablar ya, que llevaban a que hiciera sentido que en ciertos cargos hubiera hombres y no mujeres, ¿cierto? Pero hoy en día la tecnología ya ha hecho que esos trabajos de fuerza no requieran esa fuerza, sino que más bien requieran la pericia para manejar una máquina y otras habilidades que también las mujeres tienen en igualdad de condiciones que los hombres o a veces más desarrolladas. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro es, encuentren personas aliadas con quien hablar de esto. Es decir, dar la pelea solas cuando algo está pasando y algo nos está afectando es mucho más difícil. Y puede ser que
unas lo puedan lograr y puede ser que otras sencillamente decidan quedarse en el camino y desaprovechar la oportunidad de subir en la escala jerárquica de la compañía o sencillamente renunciar. Mi recomendación es armen el grupo de apoyo para, uno, poder hablar de estos temas, dos, poder generar una estrategia como compañía. Y mi recomendación es hagan esa estrategia como compañía de una manera que logren tener más adeptos y no que generen temores y resistencias, porque así uno se sienta muy afectado por lo que le ha venido pasando. Si uno lo que genera es algo punitivo, que los hombres o las personas porque también hay mujeres machistas, ¿no? O las personas que se sientan afectadas y empiecen a decir, uy, ya llegaron aquí este combo de viejas que quién sabe qué nos va a pasar. Entonces empieza a ser como una guerra que ahí uno no sabe quién gana y quién pierde. Entonces creo que hay que, a no ser que se trate pues de una cosa delictiva como un acoso sexual, una violación, tratar de generar pedagogía, en buena onda, para que personas que están ahí como en el borde observando qué es esto de la equidad de género no salgan espantadas, sino que digan, oiga, me parece que tiene razón, yo quiero entrar ahí y quiero apoyar y voy a entregar otro punto de vista y se me ocurre que podemos hacerlo de tal y tal manera. Entonces, hagamos las cosas de manera que generemos adeptos para que cada vez seamos más y de esa manera nos va a tocar cada vez menos difícil. Esas son mis recomendaciones. Súper, súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Claudia. Nos has dado una cantidad de, yo diría, de luz a dónde mirar. A veces tú lo acabas de decir, es un camino solo y a veces si uno no se rodea de gente que está tratando de apoyarlo y que ven en la misma dirección, se puede sentir muy solo, pero es muy importante lo que acabas de decir. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que tengas una noche muy bonita, saludes a toda la audiencia y para los que nos están siguiendo, la siguiente entrevista va a ser con dos mujeres del medio de ingeniería que decidieron levantar su voz, cómo encontrar su voz y cómo seguir sus sueños. Entonces, los esperamos la próxima vez, Claudia. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos seguir en comunicación. Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la comunidad de tu compañía y la invitación a que nos tomemos este tema en serio porque es un tema que nos beneficia a todos. Hasta la próxima y buena suerte. Muchas Chao. gracias. Hasta luego.